Nota de la Tarde aquí en Bitácora, y vamos a hablar con el señor Luis Tagliapietra, que es abogado, pero además es papá de uno de los marinos del Lara San Juan, a propósito de que el día 8 se condenó al ex comandante Claudio Villamide y se absolvieron a otros 3 acosados, si mal no recuerdo. Señor Tagliapietra, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Camila Soldati y Martín Subieta en Bitácora, en Radio 6 de Bariloche. Buenas tardes y muy amable por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, le consulto una vez que ya con estas cartas sobre la mesa, ¿qué le parece a usted la condena al ex comandante de submarinos Claudio Villamide? ¿Y qué le parecen qué opinión tiene, digamos, le pido una opinión técnica, aunque usted es papá de Damián, uno de los marinos del Lara San Juan, con respecto a esto que jurídicamente acaba de generar un paso importante, se me ocurre? Sí, un retroceso importante en realidad te diría, Ajá. pero todo este juicio fue un retroceso importante, ¿no? Por supuesto que no estamos ni de acuerdo ni conformes en lo más mínimo con el veredicto del tribunal. Ahora el 21 de agosto nos van a notificar los fundamentos, los vamos a explorar, pero ya los imaginamos, nosotros ya lo teníamos un poco previsto porque lo vimos antes de que inicie el juicio, por eso hicimos denuncias, hicimos planteos preliminares y reservas, y después durante el juicio lo mismo, ¿no? Sufrimos cercenamientos de derechos constitucionales que nunca vistos realmente, y eso nos daba la pauta que el resultado iba a venir, digamos, por este lado, ¿no? Pensar que 3 absueltos y uno condenado a 3 años de prisión en suspenso, con cumplimiento condicional, o sea, no se va a hacer efectiva nunca, por la muerte de 44 personas, es un insulto, ¿no? Y bueno, le consulto también qué aspectos del fallo son los que más cuestionan, ¿no? No, es que todavía no tenemos, como te decía, lo único que nos dieron es el veredicto diciendo estos 3 absueltos, este condenado a 3 años de cumplimiento condicional, y ya ahora el 21 de agosto nos van a notificar los fundamentos, y que ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que los jueces interpretaron en este sentido, ¿no? De todos modos, con los antecedentes que ya tenemos a estas violaciones a los derechos constitucionales y a la ley procesal, ya estamos trabajando en la nulidad del juicio directamente, ¿no? Independientemente de que debemos esperar el formalismo de que nos notifiquen los fundamentos, tenemos ya lo veníamos trabajando incluso durante el juicio esto, ¿no? Por lo que bueno, como te decía, era algo previsible, y independientemente de los justificativos que expresen los jueces a la hora de notificarnos el fallo completo, van a hacer eso, ¿no? Justificativos, excusas, cuestiones tangenciales, pero a lo importante, o sea, como se dice en el barrio, al hueso, no fueron, y repito, y ya se veía por la postura del tribunal, ¿no? De no permitir que se hagan pericias, de no permitir que se hagan cuestiones técnicas formales, de cercenarnos el derecho incluso a preguntar a determinados testigos sobre estas cuestiones estrictamente técnicas que eran muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, ya el resultado estaba previsto creo que desde el inicio del juicio mismo, ¿no? Y más allá del abogado, me gustaría consultarle como padre, como familiar, qué es lo que siente después de tantos años de espera, ¿no? Y lo que sentimos es frustración, y no por esto, sino porque todavía no sabemos qué es lo que pasó. La justicia se ha negado sistemáticamente a conformar un equipo pericial para poder analizar todas las cuestiones técnicas, las imágenes del hallazgo, los restos del hallazgo y demás, y esa es la frustración mayor. A nosotros nada nos va a devolver a nuestros hijos, ni una condena a 3 años, ni una a 20. Lo que queríamos era regalarles, homenajearlos en realidad, con la verdad de lo que pasó, y eso es algo que todavía no lo sabemos, no porque no se pueda, sino porque no han querido. Lo hemos reclamado
obsesivamente a la justicia en la etapa de instrucción, o sea, de investigación. Y eso depende, hemos perdón. reclamado ahora el tribunal oral y nos lo han negado sistemáticamente. Y esa cuestión, Luis, disculpa la interrupción, ¿depende exclusivamente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz? No. A ver, dependía de quien estaba a cargo de la investigación, o sea, la jueza a cargo del Juzgado Federal de Caleta Olivia. Ajá. Pero el tribunal tenía la potestad, como se llama técnicamente en la instrucción suplementaria, de ordenar estas pericias. Y cuando arrancó el juicio, además, la pido, porque el juicio iba a durar alrededor de 4 meses, entonces había tiempo para en el medio poder realizar al menos una pericia de las imágenes y de los restos del naufragio con expertos que por ahí, no solamente a nosotros, sino al propio tribunal le podían dar algún tipo de precisión acerca de lo que hubiera ocurrido y se negaron, o sea, insólitamente, porque convocar a un equipo de especialistas del tribunal, pero también de cada parte, de la defensa, de las querellas, de la fiscalía, a que trabajen con el material de video, al menos, ¿no?, que donde se ven todos los restos del hallazgo y que digan, mire, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado lo otro, ¿qué costo tenía en tiempo y económico? Ninguno. Entonces, no directamente decir no se hace, da cuenta de cuál era la predisposición del tribunal y de las partes, ojo, porque también las defensas se negaron, la fiscalía se negó y la otra querella también se negó. Entonces, ¿qué pasa? Que no queremos saber la verdad. Esa es la mayor frustración que tengo, particularmente en lo personal como papá, ¿no? Que es lo que me preguntaban. Claro, usted tiene la doble condición, también es abogado, representa a otras familias y además es el papá de Damián. Yo le pregunto por dos palabras que ha dicho en este ratito que estamos conversando. La primera es que usted definió a este fallo o a este juicio como un retroceso y digamos en parte lo esbozó, pero ¿por qué considera en líneas generales que es un retroceso? Mira, si no conseguimos la nulidad del juicio, que es lo que vamos a plantear, es un retroceso porque sería cosa juzgada, ¿sí? Jurídicamente hablando, está prohibido juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho, ¿sí? Entonces, el retroceso es que al haber cosa juzgada ya no se podría más que recurrir lo que es la sentencia propiamente dicha, hacer absolutamente nada, por lo menos respecto a estas 4 personas, conforme a los hechos. Un ejemplo, para hacerte claro. Dentro de un año, por decirte una tontera, ¿no?, pero es una hipótesis que se manejaba, ¿no? Dentro de un año nos enteramos que en realidad al submarino lo hundieron por un ataque, ¿sí? Y que estos fueron cómplices del encubrimiento. No podríamos volver a juzgarlos, ¿me explico? Porque ya los juzgaron por el hundimiento, por un estrago culposo. Y si bien la calificación sería distinta, es el mismo hecho, entonces no lo podemos volver a juzgar. Por eso te digo que es un retroceso. Además, es un retroceso, como te digo, no a la búsqueda de la verdad, porque en lugar de luchar y de buscar la verdad en un juicio, que es lo que se debería hacer, lo que se buscó fue exculpar, fueron cuestiones tangenciales, cuestiones más vinculadas incluso por parte de la otra querella de un sentido económico, y eso, te repito, es un retroceso en lo que tendría que ser un camino hacia la verdad. Y si la verdad nos dice que no hay responsables porque lo que pasó, por ejemplo, fue culpa de la propia tripulación, y bueno, que así sea, pero no que hagan estos intentos futiles de decir, bueno, hicimos esto y con esto quedamos bien y ya está. No, porque no corresponde, como te digo, es un insulto. Luis, el segundo concepto que quería preguntarle era el concepto de nulidad. Usted dijo que van a van a pedir la nulidad del fallo. La pregunta es si para pedir la nulidad necesitan sí o sí esperar al 21 para leer los argumentos. Y la segunda parte de la pregunta es, en este contexto, ¿ante quién se pide la nulidad? Sí, lo que no del fallo, sino del juicio. Del juicio, perdón. Vamos a pedir la nulidad.
esto se pide ante el Tribunal de Casación Federal, que es el superior de todos los tribunales orales, y sí, tengo que esperar a los fundamentos a partir del 21 de agosto, cuando nos comuniquen los fundamentos, tenemos 10 días hábiles para interponer el recurso. Es un recurso de casación, donde parte de ello vamos a pedir la nulidad del juicio por justamente varias violaciones a los derechos constitucionales, el cual hace que el juicio sea nulo, no más allá del devenir de lo que ocurrió durante el juicio, es lo que vamos a plantear. No va a ser fácil, por supuesto, porque además seguramente todos se van a oponer a esto, pero lo vamos a intentar porque entendemos que es lo justo y lo que necesitamos para arribar a la verdad. Anulando el juicio, en algún momento, tal vez el año que viene o el otro, bueno, tendremos un nuevo juicio, y ahí ojalá que podamos hacerlo en un marco no solamente de igualdad de derechos, sino también donde se puedan realizar, como te digo, las pericias necesarias para arribar a la verdad más cercana. Digo, a veces verdades absolutas es difícil, no más con la complejidad que por ahí tiene este tema, pero por lo menos que los expertos digan, mire, aunque sea esto es lo más probable que ocurrió. Hoy estamos en una incertidumbre enorme porque, repito, nunca se hizo esta tarea, ¿no? Hay opiniones, por supuesto, hay teorías, hay hipótesis, hay por lo menos 5. O sea, la propia Fiscalía enarboló 3 hipótesis, digamos, de lo que ocurrió, pero yo tengo 2 más, por lo menos, tal vez menos probables, pero probables, ¿no? Toda hipótesis es probable hasta que uno la ratifica, la rectifica o la descarta. Y las hipótesis se rectifican o se descartan a partir de pruebas científicas objetivas. Esto es una cuestión científica, ya no jurídica. Entonces, en cualquier investigación seria, es lo primero que se debe hacer, con los restos o sin los restos. Pero encima teniendo los restos, teniendo un montón de material para analizar, y además sabiendo dónde está, que podemos volver al lugar con otros equipos, con otra tecnología. Ustedes fíjense lo que fue el streaming del CONICET, ¿no? Sí. Hoy la tecnología que hay para filmar a esas profundidades, para ir con otros equipos, pero todo esto tiene que estar dirigido por un equipo de expertos que sean independientes, objetivos, y que nos guíen en pos de la verdad. Y esto es irrisorio que un juez no lo haya convocado, porque es el ABC de cualquier investigación que excede la experiencia de los abogados. Los jueces, los fiscales son abogados, entonces no le pueden hablar de cuestiones de ingeniería naval, de motores navales, de electricidad naval, de motores eléctricos de un submarino que tienen 5 metros de altura y pesan 2 toneladas. Eso los abogados no lo sabemos. Eso lo tienen que analizar especialistas en el tema. Entonces es increíble. Es más, vos fíjate, en un accidente de tránsito, ¿no? El juez se guía por lo que él sabe de autos. No, llama a la pericial y van los expertos de la policía, científicos, de lo que fuera, y hacen la pericia a ver si al auto le fallaron los frenos, qué le pasó, o me equivoco. Es algo muy básico. Entonces es increíble que en esto, y mediando tantos años, ¿no? Porque pasaron 7 años desde que encontramos los restos, que no se haya hecho. Es increíble. Y yo la única explicación que le encuentro es que hubo una orden de que no se avance en este punto, ¿no? Una orden de alta esfera, porque si no no tiene ni pie ni cabeza, cuando nosotros hemos insistido al punto tal hasta de iniciar el juicio político a la jueza por no hacerlo, y más allá de que la protegieron políticamente en el Consejo de la Magistratura, ni así hizo lo más básico que hay que hacer, que es esta prueba tan importante, ¿no? Luis, bueno, eso es lo que nosotros necesitamos, más allá de encontrar uno u otro culpable o que uno sea condenado o no.
Luis, la próxima pregunta tenía que ver con eso que usted decía. Usted decía que hay varias hipótesis. Usted, la Fiscalía presentó 3 o 4, usted escuchó 2 más. Digo, de acuerdo a su leal saber y entender o de acuerdo a lo que ha podido investigar, tanto en términos profesionales como personales, como papá de una de las víctimas, ¿hay alguna manera de que usted, o cuál explicación en todo caso, le parece más satisfactoria o que en todo caso se acercaría No. a la verdad de lo que sucedió? Si es que evidentemente, si tiene esta... Claro, es que ese es el tema. O sea, no la puedo tener, no te puedo dar una opinión seria, porque la verdad que las 5 son posibles, ¿me entendés? Y que yo te diga desde mi subjetividad, bueno, mira, a ver, un ejemplo. Hay familiares que están seguros que sufrieron un ataque, ¿sí? Uh-huh. Hay otros que están seguros que sufrieron una colisión con otro buque mientras estaban en emergencia. Hay otros que dicen, no, se les acumuló el hidrógeno y tuvieron una explosión adentro y por eso perdimos el control. Cada uno, viste, desde su subjetividad y desde su conocimiento, Claro, piensa una cosa, piensa otra. No está permitido, digamos, especialmente a mí no me está permitido como profesional elucubrar ese tipo de cuestiones porque es poco serio, ¿me entendés? Por eso yo exijo que se haga lo que se tiene que hacer. y Digo, esto... tal vez la verdad absoluta, sin ninguna duda, tal vez no la encontremos, pero por lo menos vamos a encontrar lo más aproximado, porque justamente los restos del submarino están ahí. Pero si hubo una explosión interna, bueno, se puede ingresar con una sonda y ver si hay restos que permitan pensar que hubo una explosión interna. Si sufrió un ataque, bueno, el casco está totalmente destruido, pero particularmente está abierto en 2 lugares. Bueno, con una sonda especial se puede saber si esas aberturas se hicieron de afuera para adentro o de adentro para afuera. ¿Me explico? O sea, Perfecto, sí, sí. hay que hacer pruebas técnicas para ir, como te digo, descartando hipótesis y ratificando otras. Y se puede hacer y es muy fácil. Y Luis... y lo tenemos al alcance de la mano y gratis. Entonces es increíble que no se quiera hacer, ¿se entiende? Y Luis, le Y pregunto... yo tengo que ser, como te digo, serio. Ahora, si me preguntás más profundamente y te digo, mira, por todo lo que pasó, la oficial yo ya la estoy descartando. ¿Por qué? Porque me están diciendo que fue un simple accidente, digo, el fallo, me refiero a este fallo judicial, ¿no? Que fue un simple accidente por responsabilidad del capitán del buque y una mínima responsabilidad del comandante de la fuerza del submarino y ya está, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos espiaron? ¿Por qué nos niegan las pericias? ¿Por qué nos han demonizado? ¿Por qué nos han armado causas? ¿Por qué nos ofrecieron dinero? ¿Por qué nos ofrecieron cargos en todos lados, desde políticos hasta en la Armada, hasta en el Ministerio de Defensa, para que nos callemos? ¿Se entiende? Sí. Entonces, digo, pero tampoco nos vamos a poner en conspiranoicos. Entonces yo vuelvo a mi centro. ¿Cuál es mi centro? Bueno, hagamos las pericias científicas que corresponden, Claro. y que nos marquen un camino. Y Luis, entonces, digamos, mi última pregunta en este caso sería, ¿esta falta de certeza científica formaría parte del argumento que usted tendría en su momento para pedir la nulidad? No, sí, claro, eso porque ya lo planteamos como una cuestión preliminar y otras cuestiones técnicas que son muy importantes. Por ejemplo, hay una violación constitucional que es la del juez natural. La Armada, además de todo esto, la Armada mintió cuando denunció la desaparición del submarino, porque mandaron del edificio Libertad, que está ahí en Comodoro Pi, frente a los tribunales de Comodoro Pi, a uno de sus principales abogados, con más de 25 años de experiencia, a que en avión a Comodoro Rivadavia, después en auto hasta Caleta Olivia. Caleta Olivia, no sé si ustedes saben, es un pequeño juzgado federal, pequeño, más se formó en el año 2007, que la jueza a cargo lo único que tenía era pequeñas causas de drogas, de cosas leves, lo que pasa en una ciudad chica, ¿no? Ni siquiera, digamos, es una ciudad turística como Bariloche, en Caleta Olivia, es una tristeza tremenda, ¿no? Entonces, van ahí a hacer la denuncia diciendo que desapareció en aguas jurisdiccionales del juzgado federal, ¿bien? Nosotros en aquel momento, preocupados por la búsqueda, bueno, no le dimos mucha importancia.
Yo después, después de encontrar los restos del submarino, donde los restos están a 275 millas de la costa, me doy cuenta que la última ubicación que había denunciado el submarino era a 300 millas de la costa. Y la competencia territorial por ley de todos los juzgados federales que son costeros es hasta la milla 200, por una cuestión estrictamente de normativa internacional. Hasta la milla 200 tenemos la zona económica exclusiva, y a partir ya en la 201 son aguas internacionales plenas, donde no hay competencia de ningún país. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, lo denuncio, porque es delito hacer forum shopping. Distinto hubiera sido si el abogado cruzaba ahí a la Cámara Federal, hacía la denuncia en la Cámara, y la Cámara decía, bueno, porque no sabemos bien dónde está, le pasamos la causa a Caleta Olivia. Pero esto no, fue bien adrede. Cuando yo le pregunté al abogado por qué tomó esa decisión, me dijo, bueno, porque pensábamos. Y yo digo, ¿pero no leyó la ley? Ah, no la leí. Un abogado de 25 años que no lee lo más básico, que es la ley que regula la competencia territorial de un juzgado. Bueno, esta es la falta constitucional más grave de todo, y que se dio previo incluso a la elevación a juicio. La denunciamos, la formulamos, y después ante el Tribunal Oral de Río Gallegos se la volvimos a recordar. Decir, miren que ustedes no son competentes. El juicio lo vamos a hacer igual, me dicen. Bueno, hago reservas de materia constitucional para ir hasta la Corte por ese tema, porque es gravísimo, ¿sí? Y después, bueno, durante el juicio, repito, nos cercenaron muchos derechos, desde la posibilidad de hacer las pericias hasta incluso de preguntar. O sea, me han cortado líneas de preguntas vinculadas a la investigación del caso, porque no tiene que ver con la acusación que pesa sobre los imputados. Dice, ¿qué le importa? Tiene que ver con el caso, tiene que ver con el hundimiento del submarino. Bueno, no me dejaban preguntar. Y a lo último, cuando yo alego y pido, digamos, analizo lo que se probó en el juicio, más allá de todas mis reservas, ¿no? Y pido condena, me dice, no, usted no puede pedir condena. Nunca visto, ¿sí? Nunca visto. Bueno, hicimos reserva, y con todo ese bagaje, bueno, iremos a la casación a ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Por lo pronto, anular el juicio es lo que pretendemos, para que se haga uno conforme a la ley. Luis Tagliapietra, papá de Damián, uno de los marinos del Ara San Juan, y además abogado. Le agradecemos mucho este ratito aquí con Bitácora en Radio 6 de Bariloche. Sus explicaciones, sus argumentos han sido clarísimos. Bueno, eso es lo que intento. Les agradezco a ustedes, y a veces disculpen si por ahí es difícil manejar la brevedad, pero bueno, son cuestiones a veces difíciles también de explicar en dos palabras, ¿no? Así que no, me alegro que haber podido ser claro en el tiempo que tenemos, y bueno, y agradecido por brindarme el espacio, la palabra, por consultarme, porque para nosotros es súper importante. Estamos, como te digo, las familias, más allá de que yo aprendí con el tiempo a tratar de estar más centrados, están enojadísimas con todo esto, tienen una enorme frustración, más allá de lo que yo ya preveía. Ellos esperaban otra cosa, y bueno, y nos obligan a seguir por este camino de lucha, ¿no? Después de tantos años, nos quedan todavía muchos años por delante, así que espero nos sigan acompañando. Tagliapietra, muy amable por este ratito aquí en la radio en Bariloche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hablábamos con Luis Tagliapietra, papá de Damián, uno de los marinos del Ara San Juan, que se hundió allá en noviembre del 17. Aparte, es abogado de otra